lo acaba de decir Luis, veréis que los minutos los vamos a tratar de que tampoco sea muy largo, que lo que voy a seguir yo, naturalmente tiene un reflejo más físico y va a repetir en algún momento, pero no hemos querido quitarlo, conceptos que ya los ha señalado Luis, pero ha sido un montón de... yo decía, hemos mareado al público porque ha sido un montón de conceptos, pero yo creo que ahora sosegadamente repetimos alguno, pero con una base física, de eso se trata. Y por eso, pues, hablamos de los modelos metalogenéticos. El modelo metalogenético es un artilugio, en el fondo, tratar de unir sobre la génesis, la formación de yacimientos, aquellos que sabemos que es de una complejidad a veces bastante extrema. Por eso no es nada raro que surjan modelos incluso para rellenar aquello que no se conoce bien, los fondos de saco, como con el cobre hay muchos casos, ¿no? Entonces, pero sí nos sirven bastante, nos sirve para aclarar las ideas, a sosegarnos a nosotros, porque es una forma de enfrentarse con la complejidad. Aquí sí me saltaré un montón de cosas, ¿no? Pero no alargarlo mucho. Lo acaba de decir Luis, que realmente si el cobre está dominado desde hace mucho tiempo, de manera abusiva, ¿no? por los porfidos cupríferos. Pero hay un concepto que está bien. ¿Cómo se agotan o sufren significativas reducciones a través de los tiempos cuando se acaban las condiciones iniciales que lo hicieron atractivo? Un modelo también tiene algo como la moda, tiene momentos realmente álgidos porque la tecnología se ha adaptado muy bien a sus propias características. Otra, esa es la visión que tenemos de los modelos, es que también temporalmente son finitos, y tienen reciclajes, y si nos fijamos en los pórfidos, hace muchos años precisamente se explotaban nada más que pequeñas cantidades de los pórfidos. Realmente se explotaban filones dentro del mismo pórfido. Hoy la tecnología ha respondido muy bien, y muy bien quiere decir que se ha planteado una demanda fija y sólida, pues ha respondido precisamente aumentando el tamaño. Sabemos que los costes fijos, cuando nosotros hacemos una explotación, vienen determinados por el divisor, que son las toneladas. Los variables son más difíciles de manejar, pero los fijos, sencillamente el gigantismo nos ha permitido, precisamente es bajar, acceder a tipologías, explotarlas hasta sus últimas consecuencias. Avanzando un poquito. Y la tecnología ayuda a los tipos que mejor se adaptan a las nuevas exigencias. Un sediment hosted, por ejemplo, que lo mencionaremos como algún caso, tiene unas limitaciones muy claras. Realmente tiene que ser subterráneo, lo avanzo un poquito, y las condiciones tecnológicas pues van a estar limitadas por las limitaciones propias de la minería subterránea, es decir, que no es continua, realmente lo veremos, las inversiones basaltos, la productividad está limitada por un número de frentes y las limitaciones del acarreo, desde el frente a la extracción. Luego vas a la minería que verán los hijos, los nietos, los hijos ya, e incluso los nietos de vosotros, pues va a haber la minería subterránea, la superficial probablemente, lo avanzaba también Luis, por condiciones ambientales, va a estar enormemente limitada. Los millones de toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera, pues van a ser limitantes, pero de manera muy clara y contundente. Pues todo esto viene a estar relacionado con el propio modelo. Esa complejidad lo reunimos y vemos que las características no solo genéticas, sino morfológicas, geométricas, incluso a veces de leyes, que también nos ha enseñado, y lo vamos a ver ahora inmediatamente, que ese grafiquito de los cascos, vemos el mecanismo que tiene
toda la minería mundial para reducir los extremos. Aquello se tiende a una homogenización de tecnología ligada precisamente a las posibilidades de la naturaleza. Eso es un avance. Ahora lo vemos. Las tipologías, el autor anuncia una valoración o el cambio de tipo. Bueno, esto es también es un poquito de ejemplo, que yo no voy a insistir porque yo creo que lo ha mencionado bastante bien. Si ponemos los modelos en la explotación de los modelos en la historia y en la geografía, pues han pasado no modas, sino adecuaciones tanto a la demanda como a las posibilidades tecnológicas de la explotación. Y la caída de las explotaciones de África y Europa está ligada precisamente a los yacimientos VMS, los volcánicos, sedimentarios, los skarn y los sediment hosted. Son yacimientos que no tienen las dimensiones monstruosas que tienen algunos de los dos fundamentales, que son los pórfidos por un lado y con muchísima menos importancia ahora el cajoncito de desastre, que son los IOCG, que son también a veces monstruosos. Precisamente se adaptan muy bien a la tecnología, cuando la tecnología es trabajar a lo americano, a lo vasto, reducir los costes a base del gigantismo. Pues hay algunos que se adaptan bien y otros que realmente por su selectividad, a pesar de su riqueza intrínseca, por tonelada, por ejemplo, se adaptan mucho peor, que serían los intermedios de la descripción que viene después. Nosotros nos estamos moviendo alrededor del 60% de los pórfidos cupríferos. Quiere decir que todavía el gigante pórfido está dominando. Se admite siempre que se explotan primero los recursos de mayor ley y más accesibles y mejor tratamiento. Es una obviedad. Además, los avances tecnológicos de escala logran superar los descensos graduales y constantes de la ley que Luis ha estado constantemente diciendo. Eso es incuestionable. Hay trabajos de todo tipo, prácticamente desde la antigüedad, los yacimientos ricos y accesibles han sido los primeros explotables, no es ningún descubrimiento. Pero en gran escala sí que nosotros podemos aprovecharnos de esa evolución, tratar de comprenderlo. Nos lo decía también los popes de la economía mineral, John Tilton, que insiste, también lo ha mencionado Kessler, que realmente la base, el conocimiento de la base geológica es el fundamento de todo. Podemos discutir al final, que no va a haber muy poquito tiempo, bueno, nos estamos alargando mucho, pero realmente la poca cantidad de conocimiento, de materia gris que se está dedicando precisamente a la predicción del futuro. Normalmente, avanzo, porque me viene ahora así directamente, realmente quien marca el pensamiento económico sobre los recursos minerales está prácticamente en manos de economistas. Kessler no, porque es geólogo, pero realmente Tilton es un economista puro. Entonces, realmente elabora la teoría económica correspondiente basándose en las apreciaciones y la información que le dan otro sector. Entonces, ahí viene ese decalaje, va a tener mucha importancia sobre todo en la calidad realmente de las teorías que nos vienen en este momento. Insistiendo un poquito en la tipología, dice, no existe evidencia de la tendencia del tamaño y ley de los nuevos pórfidos. Nos sentamos por ello se piensa que la bajada de la ley de los yacimientos terminados procede de la combinación de la desaparición de tipos, lo podíamos justificar hace un momento, lo estaba mencionando, en la historia. Realmente un tipo, no es, estamos en la naturaleza, tiene su propia flexibilidad. Y hoy en día, y adelanto también, los pórfidos están en un proceso de adaptación. Se está buscando, se ha agotado precisamente el propio modelo.
entendiendo como modelo, y yo creo que ahí es lo que tenemos que aprender, tiene una base genética, geológica, geoquímica, pero también tiene una técnica. Cuando decimos un pórfido, estoy ahora haciendo un poquito y me salto después, pues estamos hablando no solo de un fenómeno geológico, de concentración geoquímica de metal, sino también un conjunto de tecnologías que vienen asociadas. Dice, se nos están agotando los pórfidos. ¿Cómo se van a agotar si por cualquiera? 3.500 millones, me parece, que son las reservas de Escondida. Hay minas, por ejemplo, Cerro Verde, en Panamá, tiene dos, Cerro Verde y no me acuerdo cómo se llama la otra, pues está del orden de 4.000, 5.000 millones de toneladas. ¿Cómo podemos hablar de agotamiento? Es agotamiento, lo dijo Luis, estamos repitiendo un poquito, es agotamiento del escenario, por decirlo de alguna manera, de las condiciones que están rodeando la explotación del yacimiento, no el yacimiento en sí. Un pórfido es no solo una ley de cobre baja en estos momentos, sino también la tecnología adecuada y llegando al límite y marcada precisamente por el radio del monte. Una tonelada de pórfido no es una tonelada de un fenómeno geológico, sino la necesidad de arrancar otras toneladas para llegar. Luego, el ratio es uno de los elementos que me marca el pórfido. El pórfido no puede ser de 6:1 o de 14:1 como tenemos en Cobre Las Cruces. Nosotros no podemos pasar en el concepto de pórfido no más de 3:1 y ya estoy fastidiando el negocio. Ese concepto que nosotros queremos envolver las dos cosas, sí que podemos hablar de un modelo, pero es un modelo tecnológico y geológico al mismo tiempo. Ese es el espíritu que nosotros estamos trabajando sobre él. Un poquito ya lo he dicho, y me parece que la producción de energía se encuentra de los precios del mercado, es bastante complicado cambiar las configuraciones. Esto es una afirmación, no me acuerdo de qué autor, pero no es absoluta, pero sí que es otra de las características de los sistemas de explotación. La explotación a corto plazo no tiene flexibilidad suficiente para la adaptación y continuamente, por eso decimos que la minería no es un objeto económico que responda bien a la concepción de oferta-demanda. Podemos bajar los precios y la minería no cierra. Tarda todavía un cierto periodo en que se mantiene. La minería se ha acostumbrado un poquito a largo plazo y entonces cuenta ya con los periodos de bajada. Y hoy, algo mencionaremos, pero muy de pasada, cuando nosotros cogemos un proyecto que se cuelga en la red para que todo el mundo lo vea, hay proyectos que se atreven a jugar en la evolución. Yo creo que por aquí Irene nos ha contado realmente su proyecto, probablemente en este momento estaría en el límite de la explotabilidad, la viabilidad económica. Sin embargo, eso le pasa a todo. Luego, en las curvas que nos ha dado también Luis de los cascos, quiere decir, ordenados los costes previstos de producción, ordenados por categorías, nos está dando también las posibilidades futuras. No solo lo que ocurre ahora a nosotros o nuestro proyecto, sino que estamos viendo por todos los lados. Se juega muchas veces a la rampa de ascenso. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, y pasó también por aquí, ¿no?, el proyecto de Berkeley, de uranio. El proyecto de Berkeley en una clase fuimos a Bellón explicarnos un proyecto a $60 la libra de oro, digo, de uranio. Están a 19 y no lo abandonan. Entonces están jugando precisamente a la rampa de precio.
la rampa positiva, también la hay negativa. Pues esto es lo que quiere decir esta diapositiva. No se juega un poquito, no a la inmediatez. Las compañías mundiales, que cada vez son menos, se hacen poderosas y precisamente saben que les va bien. Realmente. Las que no aguantan van a ser absorbidas por él. El pez grande cada vez es más grande y el pez chico prácticamente la especie va a desaparecer con el tiempo. No le queda más remedio. Son muchas más cosas metidas dentro de la explotación. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, los pórfidos cupríferos, como vamos a ir a los pórfidos, nos lo vamos a saltar. La tipología de modelo de yacimientos de cobre. Bueno, la formulación de modelos meteorológicos nace la necesidad de que lo hemos mencionado hace un momento. Es una necesidad. En el fondo, es una herramienta que nos facilita la comprensión. Tipología. Los geólogos generalmente prefieren los sistemas de clasificación. Esto yo creo que lo he mencionado antes. Y entonces yo pongo esto de los alumnos, ¿no? Pues modelo. El modelo, aquí hay dos, copiado de por ahí, pórfidos y los SH, Seymour-Hoste. Entonces, el que los ve que las pelotitas están alineadas cuando vemos los pórfidos de cobre. Y además, que tenga un poco de noción de geología, de tectónica global, enseguida dice, hombre, está realmente en cordilleras costeras, que son zonas de subducción, y el cinturón circunpacífico. Pues, esto es una cosa interesante. Sin embargo, los Seymour-Hoste los tenemos no en cualquier parte, sino porque no tenemos la base geológica, no está ahí plasmada. Pero lo que sí es cierto es que están ordenados, por lo menos geográficamente, que obedece precisamente a la geología que envuelve la geología. Aquí también le enseño entonces la explicación genética respecto a los modelos, que realmente son modelos de formación genéricos, por lo menos enseña, nos ordena un poquito. Tengo aquí un montón de diapositivas que por supuesto ni las voy a correr una por una. Sí, lo único que me voy a parar en dos de ellas, o dos o tres modelos. Los pórfidos ya los hemos mencionado un montón de veces. Decíamos que es del orden del 60%. Y genéticamente aquí están las condiciones que globalmente condicionan su aparición. Si cumplen estas características desde el punto de vista geológico, podríamos tener en cierto momento un yacimiento. Entonces, el ejemplo, pero sobre todo, de lo que estamos hablando desde el punto de vista de economía y tecnología asociada, la relación modelo-tecnología. Y algo hemos dicho, que son pórfidos. Genéticamente se han formado con las condiciones anteriores, hidrotermalismo, después de la intrusión y otras condiciones también favorables para que aparezcan. Pero también morfológicamente tiene su sentido. Realmente un pórfido, que los hay estrechitos, no va a tener el sentido que nosotros le vamos a dar, que realmente es el sentido pórfido como elemento de producción. Nosotros lo vamos a entender como minería a gran escala, realmente con leyes no muy buenas a bajas o muy bajas en estos momentos, el gigantismo de la maquinaria empleada, las condiciones, nuestros problemas que tenemos de determinación de leyes, el haber logrado normalmente recuperaciones superiores al 90% de la planta, son modelos sencillos de comprender desde el punto de vista en gran escala, de mineralúrgico. Viene cuando nos hablan de un pórfido, yo quiero buscar un pórfido en alguna parte del mundo. Pues, realmente un técnico y un geólogo sabe de qué se trata. Esa es y al mismo tiempo, ya lo he mencionado, un ratio de desmonte bajo, porque nos vamos a mover en costes de mina, pues
realmente que no superen los 10 euros o los 10 dólares. Y la flotación la vamos a tener tan baja, los costes de planta, que rara vez nos van a pasar de 7 dólares. Quiere decir que con 20 dólares tenemos, arréglate con 20 dólares. Y si no tienes 20 dólares, pues no tienes nada que hacer. Por eso nos restringe realmente la tecnología precisamente al modelo. El modelo nos da amplitud, porque hablamos de centenares de millones, muchas veces, de toneladas, y nos da posibilidades de empleo de maquinaria, que al mismo tiempo tiene sus propias limitaciones, hablando de manera genérica, ¿no? También hay otro, este punto también es interesante, el agotamiento. Los pórfidos se están agotando. Los pórfidos se están agotando dentro de una concepción, que realmente sería el 1,5, la minería chilena. Yo cuando empecé a estudiar era de 1,7%, 1,7, incluso había de 2,5 de pórfido. Hoy los nuevos proyectos que nos ha enseñado también Luis, pues en conjunto, los nuevos proyectos están del orden del 0,5. 0,7 nos parece un pórfido bueno, pero muy bueno. Entonces, la caída es enorme, pero lo ha aguantado muy bien. Gracias, estamos hablando de eso, gracias por un lado a la demanda, quiere decir que los precios han subido bastante, y la tecnología, que estamos hablando de 20 dólares el total. Luego, con 0,5 todavía nos da margen. Y también da lugar a una estrategia que lo podemos ver desde un momento en la curva de ley tonelaje, que es jugar a un margen pequeño y una producción grande. Se aparta de la tradicional de antes, que un yacimiento es bueno tanto en cuanto la diferencia el margen de operación sea alto. Hoy nos da la posibilidad en pórfido, todavía en sus últimos momentos de la concepción de antaño, a trabajar con grandísimas producciones y poder superar las inversiones que vienen aparejadas. Lo veremos un momentín, nada más. Pues, con esto el pórfido, para nosotros, como condición de geología y técnica asociada para su explotación, es lo que nosotros lo vamos a tener en consideración. Los SCAR, por ejemplo, solo no vamos a ver todo. Los SCAR están muy ligados genéticamente al propio pórfido. Realmente es una parte del sistema que reacciona con niveles carbonatados y se nos forma realmente concentraciones. Los SCAR se conocen de hace mucho tiempo. Tienden a ser a veces mucho más ricos. Los muy ricos y superficiales han desaparecido. Por eso la minería actual de los SCAR es subterránea. No porque tengan que forzosamente estar de un nivel no cercano a la superficie, sino que los buenos han desaparecido. Esa es la historia. Luego, estamos viendo la génesis precisamente con la tecnología que va asociada. Encima es una reacción, en ciertas condiciones van a ser más irregulares. Aparecen también posibilidades hay elementos que en un pórfido clásico son minoritarios, vienen a ser parte del propio yacimiento. Cuando son subterráneos, realmente el carácter irregular es un verdadero problema. Ese problema que tiene, quizás no en el cobre, que son masivos y son más grandes, pero otros minerales, el SCAR realmente es un dolor de cabeza. Sin embargo, se explotan y en estos momentos, y la accesibilidad a niveles inferiores, me he olvidado que no acabe lo anterior, pero aquí encaja, que realmente la adaptación de la tecnología al nuevo modelo, entendido como modelo, parte de lo que era genéticamente lo mismo, era igual,
Por ejemplo, la minería subterránea, volviendo un poquito para atrás, la minería subterránea que está realizando Codelco en el Teniente y en Chuquicamata es precisamente un proceso de adaptación totalmente necesario. Se nos acaban los 0,7 en superficie y hay que buscarlos en profundidad. Como el stock es muy grande, pues cabe posibilidad también. Lo único que hay que hacer es una adaptación realmente de tecnología a los costes. Producciones de 150.000 toneladas al día y abaratamiento del orden con el block caving de $5 a $7 como máximo. Luego nos estamos manteniendo en ese rango de $20 totales de costes. Luego, lo que estaba arriba, la Codelco lo está intentando y le irá bien, si se mantienen los precios actuales, por supuesto. Pero es una adaptación del modelo a otras circunstancias. Hablaremos de un pórfido en el futuro, y cuando hablaría de pórfido, bueno, minería subterránea deberá insistir mucho, pues por ejemplo, solo los sedimen hosted, que están ligados, son estatoligados, pero están ligados a un episodio sedimentario, aunque son epigenéticos, de una génesis especial, y normalmente hay aquí el condicionante. ¿Por qué no se explotaron totalmente? En la antigüedad fueron enormemente explotados, son ricos, minerales muy oxidados, poca calcopirita, o son ideales para que las civilizaciones antiguas hayan explotado la parte superior. Al mismo tiempo, pues el agotamiento superficial nos implica a tener que explotarlos de manera subterránea, y en eso tiene ventaja, pero las condiciones óptimas se nos han ido, que son las superficiales. Luego hoy un yacimiento de cobre estratoligado tiene que ser genéticamente, lo comprendemos y nos ayuda, pero tecnológicamente pues nos está indicando la ley, va a tener que ser del 1,5, normalmente son ahora del 2, alrededor 2,5. Los elementos sabemos que va a tener un magnífico comportamiento en la planta y podemos llegar a concentrados del orden del 40%, porque los sulfuros van a ser pobres en hierro, o son condicionantes. Vamos a tener que tener procedimientos de explotación subterránea muy adaptativos, porque vamos a tener muchas veces la capa plegada, en condiciones verticales, horizontales. Vamos a perder, cuando esté horizontal, vamos a perder rendimiento y recuperación. Pues ese es nuestro sediment host. Con eso podemos jugar. Y como vamos un poquito, lo que no más de 5 minutos, pero esto es un indicador, algo ha estado avanzando, se lo ha explicado Luis, también como también lo ha explicado Luis, que realmente los precios están por un lado ligados a los costes en este caso, pero es un proceso adaptativo, y también nos está diciendo que realmente la reducción final de los costes ha bajado a pesar de sus bajadas de leyes, y luego la tecnología le puede realmente a la propia geología. Siempre, no es que vaya por delante, es que cuando quiere, realmente la tecnología puede superarlo. Dimensión de proyecto, el precio metal, encontrar el precio de... Bueno, esto nos lo vamos a saltar, realmente es el problema enorme que nace cuando nosotros tenemos un objeto económico que no está quieto. Los precios son los que van a mandar. Y por eso cuando nosotros en clase ponemos algún ejemplo, lo primero, elegir el precio del metal. Entonces, es el primer quebrada de cabeza. Cuando aquí está Irene, entonces, bueno, pues, ¿qué precio le damos a las piedras raras? Pues lo hemos avanzado. Pues, jugamos a la rampa de acceso, vamos a los 5 años últimos,
vamos a los tres, lo copiamos, le cargamos a una empresa, es el dinero más tonto que podemos hacer. Eso, vamos, contribuye a que las ingenierías también subsistan, pero lo cierto es que es una decisión, en la diapositiva anterior, es una decisión propiamente estratégica. Realmente se empieza por ahí. También nos ha hablado también de los cascos. Cascos quiere decir un indicador excepcional que hay, ¿por qué es excepcional? Es maravilloso porque hoy la transparencia de la información es total. O sea, no solo lo puedes encontrar buceando tú mismo una noche por internet, sino que ya te lo dan preparado. Te lo dan preparado. Todo es absolutamente transparente. Sabemos los costes de cada uno. O podemos hacer predicciones futuro precisamente basándonos en este tipo de gráfico. También dice, pues luego Juan Antonio os dirá algo más. Pues eran las curvas ley-tonelaje. Esto también lo tenemos de todos los yacimientos, de todos los proyectos que nacen en los 15 últimos años. Entonces, ¿qué nos está esas dos curvas? Es un aspa, realmente es pues, un avance impresionante. Existía antes, ¿no? Pero sin tanto número, pues lo hace se carga un ordenador a partir del modelo de bloques y nos saca dos curvas que se cortan. Dos curvas que se cortan y la relaciona con la ley de corte. La ley de corte lo que nos está dando, nosotros es la ley de corte, pues somos prácticamente casi todos, es la concentración de metal que me compensa los costes de operación. Cuando me están dando una ley de corte aquí de 0,7, quiere decir que el valor de un 0,7 de cobre es el que me compensa los costes. Si alguien me da la ley de corte, me está descubriendo los costes de operación que tiene. Si yo lo comparo con la ley media, para esa ley de corte, es decir, la ley de corte son todos los cubitos que superan, que los va a meter dentro de una bolsa, que es el tonelaje final, la media de todos esos cubitos que superan el 0,7 va a tener la ley media correspondiente, que sería alrededor de 1. Luego yo voy a manejar la ley media, que es la ley de esa curva que tenemos en azul, es realmente la que me da la riqueza. Y la ley de corte, que está calculada por ahí atrás y viene de lejos, pues es la que me está dando los costes. Luego la diferencia me está dando el coste de operación. El coste de operación va a estar ligado, por supuesto, se empieza todo por el precio, por la cotización del metal. Pero luego la riqueza del yacimiento me la va a dar la curva de color azul. Y el margen operativo es el que me da la posibilidad de explotación. Es más, eso es realmente la radiografía de un yacimiento. Entonces, si yo tengo la radiografía del yacimiento, quiere decir las posibilidades de explotación de un yacimiento. Si yo tuviera todas las de la curva del casco o el Servicio Geológico Americano, que todos debemos de él, aparte de la ley de tonelaje, todos los modelos, le metiéramos precisamente todas las curvas, o un modelo que agrupara, nosotros podíamos hacer una predicción al futuro de manera inmediata. Si no es así, nosotros nos estamos moviendo, va dentro de las conclusiones finales, dentro de una incertidumbre. Entonces, vamos a acabar la disertación diciendo que nosotros tratamos de comprender, y si quisiéramos ser expertos mirando al futuro, tenemos un cúmulo precisamente de falta de información, que nace precisamente del poco conocimiento que tenemos de los modelos, de sus variaciones, y de la falta de adecuación precisamente del modelo económico global, donde está inmerso los inputs que son las producciones
de metales. Estamos reconociendo precisamente las incertidumbres que nos marcamos. En eso yo no insistiría mucho más, porque estoy viendo que no queríamos, esto es la 1:30, y entonces nos lo vamos a saltar un poquito, como todo. Estaría solo hacer una observación que a lo mejor, repitiendo un poco, esto es para curvas de cascos, es decir, curvas de coste de unidad de metal producida, las tenemos prácticamente en todos los yacimientos del mundo. Incluso si no las tuviéramos, las podemos calcular. No tenemos información suficiente. Pero realmente la compras, porque ya hay compra, y ahora ni siquiera eso. Entras en internet y te metes en gráficos, en imágenes, te salen 500. Entonces las podemos. Este es del estaño, pero fijaos una cosa, que era lo que quería ligarlo un poquito con la metalogenia. Podemos ver el fenómeno de reciclaje que hay económico dentro de los yacimientos minerales. Lo podemos ver en la curva de cascos. Vemos que los extremos, que son los que se apartan de la tendencia, tenemos una meseta, un valor de resistencia, por decirlo así, nos habló del 50%. Esto es el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. Todas las empresas, nos decía Luis, aspiran a por lo menos estar en los cascos del primero al segundo cuartil. Quiere decir que están a salvo. Esto sería, por ejemplo, hoy está alrededor de 19.000 en el estaño el precio de venta de tonelada. Pues todos estos no tendrían que existir. No desaparecen precisamente porque el mecanismo que tiene de eliminación aguanta. También hay otros elementos perturbadores realmente de esa flexibilidad que queremos que funcionara para la economía, y son los valores, y si no puede hablar mucho también, ¿no? Realmente son las operaciones de cobertura. Una empresa, cuando sale, puede asegurarse el precio a futuro, normalmente no más de 3 o 4 años. Eso se trata de evitar porque realmente no funciona, es otro elemento perturbador. Pero bueno, estamos hablando del mecanismo, veis que los finitos, la producción anual está representada por la anchura de esos rectángulos. Cuanto más anchos, quiere decir que es una mina más grande. Y al mismo tiempo la situación del rectángulo respecto a todos los demás es lo que me está dando la competitividad. ¿Y qué ocurre? Fijaos, para el cobre, pues ahora pasaremos y le va a pasar lo mismo. Escondida, incluso los de Codelco, la mayor parte están en el segundo cuartil. Quiere decir que lo grande, precisamente en estos momentos, es lo seguro, no lo bueno. Lo bueno ya lo sabemos. El grande, por muy poco margen, pues nos va a dar una rentabilidad grande, pero sobre todo lo seguro a futuro. Los pequeñitos tienden a desaparecer, lo ha dicho Luis, los chiquitines mueren de éxito, son tan buenos que lo explotan para el final. Otras veces es que no son reales, porque realmente son cobres o estaño equivalente porque tienen otros elementos satélites, ¿no? Pero estos desaparecen enseguida, son los finitos, y se quedan los gordos. Luego hay una tendencia general a una homogeneidad de costes en el mundo. Y de vez en cuando, ¿quién los rompe? Pues muchas veces o el precio, que baja, sobre todo no la subida, sino la bajada, que hace una labor de eliminación y recompone todo. Y por supuesto la tecnología, la adecuación tecnológica que hace recomponer este mosaico que realmente tendería a ser plano. Y sobre todo, nos está hablando también que los grandotes, el proceso de concentración de la minería, los grandes se comen a los pequeños, y se sitúan aquí. Tiene posibilidad de elección, son capaces, una empresa grande, de pasar los ciclos económicos, los ciclos también de cotizaciones de metales. Luego la tendencia mundial, la podríamos sacar aquí,
es que con el tiempo realmente sería en el cobre, pues a lo mejor no más de 20 empresas, todas grandotas, produciendo la cantidad de cobre, los 20 millones. Y más, lo último. Esto es la historia de un fracaso, ¿no? Llevamos como cuántos meses. Nosotros queríamos sacar de yacimientos de los NI43 de los últimos años las tendencias generales, pero solo un brevísimo y a las conclusiones. Los cascos son los que nos ponen en la competencia. Y entonces están también, estos son los modelos. Aquí están los sedimentarios, los N-hostes, los pórfidos y los de ósito, los ósitos. Entonces fijaos que realmente los separamos, los segmentamos, proyectos del 2000 al 2010, 11, 16 y después del 17. Después del 17 hay pocos, pero nos marcaría la tendencia. Y entonces vemos con desesperación que veis que la ley en algunos de ellos tenía que bajar. Bueno, esto es, pues, falta precisamente de los 150 no es suficiente. Pero sobre todo, y lo decía Luis antes, también, estos tenían que ser sensitivos. Si yo la calidad de un yacimiento la considero por su riqueza, estoy perdido. Hoy no reacciono. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo? Que con la bajada de la calidad, algunos futura, realmente los costes de producción no empeoran, sino mejoran. Pues realmente ese es el fracaso, pero es la enseñanza. Es decir, que el sistema es más complejo. Y entonces lo que está ocurriendo en estos momentos, y es que en el mundo, es que los temas de, por ejemplo, la elevación, estamos en algunos metales a niveles enormemente altos, realmente 5, el cobre casi 6 veces de hace 20 años, ¿no? Entonces eso es una barbaridad. Entonces después de una subida, y eso viene una relajación, los costes que se adecuan también tiene no psicológico, sino que realmente es el esfuerzo tecnológico y sobre todo de productividad no ha ido acompañando. Eso Tilto también le saca unos ratios de productividad. Es decir, que en estos momentos algo nos está enseñando, algo ve el mundo, por ejemplo, del cobre, para el futuro. Y entonces, y es verdad que ha habido procesos de reducción de plantilla cuando no tenía que ocurrir. Nosotros tenemos el cobre a 5.600, o sea que estamos en una meseta cuando estaba previsto que el aterrizaje fuera a 4.000, estaba previsto. Pues no, ha habido pues 2 huelgas fantásticas que ha mantenido la de Grasberg y la de Escondida, que ha mantenido los precios altos. Ha ocurrido, pero iba para abajo. Sin embargo, las empresas no ha ocurrido, pero las empresas siguen afinando sus cosas. Es decir, que no funciona económicamente esto como tenía un economista, además que se dedica a esto, cuando ve la visión a un futuro no muy lejano, medio, corto plazo, hay otros factores que sí que tienen una influencia vital. ¿Y esto qué ocurrió con el cobre? Ocurre con el oro, ocurre con todo. Los últimos del orden de 5 o 6 años, realmente es un poquito marcha atrás, como si estuviéramos en una plena crisis. Entonces, no es un fracaso, yo creo que hemos aprendido bastante, y es que nosotros ya habíamos elegido el modelo de modelos genéticos como para comprender el fenómeno, pero no ha sido así. O sea, realmente no responde. Es más complejo, hay que poner más variables para comprender el futuro. Y sobre todo nosotros era muy modesto, queríamos saber hacia dónde va. Si los pórfidos se van, tiene una tendencia a desaparecer o a concentrarse en las partes más ricas o a la minería subterránea. Los 2 modelos, los 2 proyectos grandes de pórfido subterráneo siguen ahí, están en explotación, pero no han tenido hijos ni familiares, ahí se han quedado.
Eso es lo que hemos aprendido. Y yo creo que ya pasaría, algo hablado, pues el límite energético, hay un montón de teorías sobre ello. Pero como yo creo que hemos llegado a la media, yo me iría directamente a las conclusiones. Y como había empezado y lo había dicho, acabaríamos con el fruto de los suministros se toma cada vez más compleja, se torna, y los modelos de evolución son más escasos y fiabilidad muy limitada. Eso está copiado. No sé, tenemos que valer el auto. Pero llegamos a la conclusión, hubiéramos llegado a la misma conclusión. Y esto lo hemos puesto al final. Existe una enorme convergencia a nivel experto sobre la necesidad de un conocimiento geológico global suficiente para proceder en la elaboración de modelos. Lo han dicho todos los expertos, que son economistas normalmente, reconocen que los datos que reciben, si no tienen un apoyo de conocimiento geológico, pues no pueden hacer predicciones de futuro. Yo creo que hemos eliminado el asunto, pero yo creo que hay tiempo para unos minutos, los que queráis vosotros, como todos nos conocemos aquí, ¿no? La difusión ha fallado esta vez, menos mal que ha venido gente del Instituto Geográfico. Tienen que enviarlo a la minera